Buenas noches. Otra vez con una edición de Un Momento con el Derecho. Esta vez, como ya la habíamos anticipado a ustedes en anterior ocasión, vamos a desarrollar una figura muy interesante y muy rica de vida, como también observaremos, muy llena de conflictos, como significa el albacea. El albaceazgo, como así lo denomina nuestro Código Civil. En primer lugar, ¿quién es el albacea? El albacea es aquel que ejecuta un acto de última voluntad de quien lo expresa en un testamento para cumplirlo una vez ya fallecido. En este sentido, el albacea se asemeja al mandatario que cumple la voluntad del mandante conforme a los encargos, conforme a lo que ha establecido en el documento que es el mandato, con una diferencia muy esencial. Mientras el mandatario cumple el encargo del mandante, estando este vivo, el albacea lo cumple cuando ha fallecido ya el causante o el testador. Una diferencia muy importante, pero que sirve como referencia porque en realidad va a reunir ciertas calidades que son comunes. Por ejemplo, los requisitos. Así como en el mandatario, para que el albacea pueda ejercer válidamente su encargo, tiene que ser una persona capaz desde el punto de vista de la mayoría de edad, capaz desde el punto de vista legal, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico. Pero acá también hay que observar una consideración. Si bien se puede encargar como albacea a cualquier persona, no cualquier persona puede ejecutar y llevar a cabo este mandato. Si se trata, por ejemplo, de una fortuna que constituye el patrimonio dejado en el testamento, pues sería realmente no solo una desazón, un desatino, sino un riesgo latente muy grande contra el patrimonio de los herederos, que el albaceado se haya encargado, por ejemplo, entre los hijos que conforman los herederos, al más inidóneo, a la persona más irresponsable, a la persona más pródiga. En este caso serían los herederos quienes tuviesen que ejercitar las acciones legales pertinentes para poder, pues, declarar sin efecto el acto de la albacea. ¿Cuáles son las características de la albacea? Como en todos los actos jurídicos, el albacea debe ser una persona que ejerza el acto de una manera libre y voluntaria. A nadie se le puede obligar a asumir un cargo, aun cuando se le ha dejado en un testamento y aun cuando ese encargo provenga del padre o de la madre, que sea el testador. Tiene que ser un acto libre y voluntario. Por eso es que el Código Civil establece que para que tenga validez el ejercicio del cargo, tiene que prestar juramento de que lo va a asumir. Asimismo, es importante tomar en consideración que para llevar a efecto de una manera válida el cargo del albaceazgo, se tiene que llevar a cabo dentro de los cánones establecidos, por un lado, en el testamento, conforme al lineamiento que ha señalado el testador, porque no hay que olvidar la esencia. El albaceazgo, el albacea, cumple el acto de última voluntad dispuesto en el testamento. Y de otro lado, las exigencias, las reglas que establece el Código Civil, porque lo ha regulado debidamente. En realidad, ¿por qué se deja en un testamento? ¿Por qué se encarga que una persona determinada pueda encargarse de ese acto de última voluntad? Ordinariamente, las personas fallecen sin dejar ningún testamento. Esto va a significar que a su muerte, las personas consideradas herederos van a tener que recurrir a la vía judicial para convocar todos los que puedan considerados herederos y llevar a efecto entonces lo que se llama la sucesión intestada, constituir un inventario y determinar cuáles son los bienes dejados como herencia y entonces establecer lo que se llama la división y partición. Esto es un procedimiento que, pudiendo ser simple, en la práctica judicial se convierte un poco conflictivo. Por eso es que cuando un testador deja en el testamento, junto a la herencia que ahí señala, a una persona para que se encargue de repartirla al albacea no tendría por qué ser un problema, un conflicto. Por esa razón, la voluntad del testador al nombrar un albacea es para simplificar el procedimiento del reparto de la herencia. Pero como nosotros hemos visto como abogados,
en la vía judicial, esto que podría ser sencillo simplemente no se convierte a veces en un enfrentamiento entre los herederos, porque a veces el albacea, cuando ya tiene en sus manos ese poder que lo es el albaceazgo, sobrevienen situaciones de ambiciones, situaciones de codicia, y entonces manipula la voluntad del testador, lo distorsiona y lleva a cabo el cumplimiento del mandato no conforme se le había encargado, sino conforme a sus apetitos. Sucede con cierta frecuencia cuando a quien se le encarga es a uno de los hijos, de los herederos, al hijo mayor o al hijo que ha preferido el padre, que no estaba en su mente al momento del acto de última voluntad suponerle esa mala fe, ese acto de lealtad. Y entonces se presentan conflictos judiciales. El Código Civil ha venido a establecer de una manera puntual cuáles son las funciones que debe asumir el albacea, que eso es realmente lo que uno debe tomar muy en cuenta. La primera va a significar afrontar los gastos del sepelio, las pompas fúnebres. Si en el testamento se ha decidido que sea incinerado, ese va a ser un encargo de primer orden también del albacea. Asumir por los gastos de entierro, de incineración, los gastos del sepelio, etc. Eso tiene que sufragarlo de una manera puntual el albacea. Segundo, pagar los impuestos, pagar las cargas, pagar los gravámenes de los bienes que conforman la herencia antes de que ésta sea dividida y partida entre los herederos. Es una obligación también de primer orden del albacea. Sanear los bienes. Puede ser que algunos bienes, sobre todo los inmuebles, tengan problemas de pago, de embargos con las entidades públicas, tiene que cumplir con pagarlo el albacea, con el dinero de la herencia. Otra obligación es hacer un inventario de los bienes, y esto debe hacerlo convocando a los herederos para comunicarles de que él ha sido encargado como albacea para repartir esos bienes. Aunque el código no señala qué comprende el inventario, por la lógica debe entenderse que viene a ser la información minuciosa, detallada, puntual de todos y cada uno de los bienes, muebles e inmuebles que comprende la herencia, cuentas bancarias, cuáles son los montos que ha dejado el albacea en su cuenta, bienes muebles, joyas, mobiliario, ya sea doméstico, ya sea de oficina, vehículos, los inmuebles sobre todo, dónde están ubicados, etc. Todo esto conforma el inventario de los bienes que constituyen el patrimonio de la herencia. Es una obligación, es un acto de lealtad suprema del albacea de tener que señalarlo. Este inventario lo tiene que presentar ante la autoridad, puede ser notarial, para que lo formalice, o ante la autoridad judicial. Luego, pagar las deudas que ha dejado pendiente el albacea. Y todos estos gastos, como el pago de los impuestos, los gravámenes, las cargas, las deudas, lo debe hacer el albacea con conocimiento de los herederos. Él no puede pagar pues en la sombra de la duda, sino dándola a conocer a los herederos, porque no se debe perder de vista de que esos bienes son de copropiedad de los herederos. Por consiguiente, hay una serie de obligaciones que el albacea tiene que cumplirlo para poder darse por terminado sus funciones. El Código Civil establece también un plazo que forma parte de una obligación, dentro del cual se va a cumplir esa función. Van a ser 2 años desde que juramentó el cargo o desde que dio inicio a las funciones de albacea. A los 2 años fenece el cargo de albacea. La ley dice, si es que realmente ha cumplido ya sus funciones. Vale decir que si cumplió las funciones que hemos nosotros señalado previamente, en 1 mes o 2 meses terminó el cargo del albacea. De lo contrario, es hasta 2 años. Este aspecto merece nuestra especial atención. El Código ha previsto que por más que sean las funciones, las obligaciones que preocuparon al testador en cargarlo al albacea, tiene un límite temporal, 2 años. 2 años. El problema se presenta en la práctica judicial cuando el albacea se excede, sobrepasa el plazo, alegando que tiene muchas obligaciones que cumplir y que por consiguiente lo va a seguir ejerciendo. El Código Civil, en buena cuenta, ha dejado ahí un resquicio, un vacío, que la buena jurisprudencia tiene que ir salvándolo, porque en realidad 2 años es algo perentorio e indefectible. Vencidos los años, a los 2 años tiene que cesar el cargo de albacea. Nuestra pregunta es, ¿y cómo sacamos nosotros al albacea que continúa con el cargo manipulando esta función? Se tiene que llevar a cabo una acción judicial. La ley solamente dice 2 años, salvo que
continúe el cargo por un tiempo más con autorización judicial, con consentimiento de la mayoría de herederos. O sea, eso supone que tiene que haber una acción judicial, pero una acción judicial de parte de la albacea. Él a los 2 años tiene que dejar el encargo. Si él cree que hay todavía obligaciones que cumplir, tendría que pedir a la autoridad judicial y con consentimiento de la mayoría de herederos que él debe continuar con el cargo. Desgraciadamente, en la práctica, esto que es obligación de la albacea se convierte más bien en una preocupación de los herederos. Por consiguiente, por una u otra razón, cesa el cargo de albacea. También cesa el cargo de albacea porque ha fallecido, porque ha sobrevenido inhábil, porque ha desaparecido o porque está ausente legalmente. Todas estas son las funciones de la albacea, estas son las limitaciones, las provisiones y los alcances que nosotros queríamos exponerlos en este momento con el derecho. Les agradezco por su atención y estaremos en una próxima edición tocando otro tema de interés en el mundo del derecho.